amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Soy su amigo Carlos Alberto. Hoy, la verdad es que me siento muy halagado, muy contento porque hoy tendré la oportunidad de platicar con una verdadera estrella, ¿sí? Con un artista que revolucionó la música en los años 80 y a la fecha sigue haciendo cosas muy interesantes. Un señor que realmente para mí era de mis grandes ídolos, con grandes canciones, cómo no recordar, amándote, enamorándonos, sueños compartidos y tantas canciones. Pues sí, amigos, hoy me encuentro con el ángel del rock, con el señor Laureano Brizuela. Qué gusto saludarle, señor Laureano. ¿Cómo le va? Carlos Alberto, ¿cómo te va? Mucho gusto, ¿cómo estás? Es un placer, viejo. Muy Muchas bien. gracias por tus palabras. No, pues muy contento. Sé que vive en un lugar hermoso que es San Miguel de Allende. No, hombre, ahora sí que, como decía José Alfredo Jiménez, alejado del bullicio y de la falsa sociedad, ¿no? Tenía toda la razón. aunque últimamente, primero un saludo a todos los que nos están siguiendo. Muchas gracias de verdad por tu tiempo y volviendo al comentario tuyo, José Alfredo creo que lo dijo en el tiempo en que todavía San Miguel era una especie de pueblecillo perdido en el Bajío, tranquilo. Todavía no había recibido esa influencia grande que tuvo de migrantes extranjeros. Eso vino en los años 70, que eso lo enriqueció además, lo convirtió en un lugar completamente heterogéneo, de gente diversas de todo el mundo. Y hasta ahí todo bien, últimamente lo pusieron de moda y ya como que a los que vivimos aquí, como que se nos altera un poco el nervio, porque los fines de semana ya directamente ni salimos al centro o ni salimos Claro. a la plaza principal, que le llamamos el jardín, frente a la parroquia que es tan famosa y tan evidente de este pueblo, porque hay tanta gente y tanto turismo que es como si uno saliera a hacer promoción, sobre todo los que vivimos aquí, que aquí viven muchos artistas, viven actores, somos unos cuantos cantantes, músicos de todo el mundo, que de Sí. alguna manera son parte de esta infraestructura de la ciudad, ¿no? Pero sí, tenía toda la razón y espero que no se haya equivocado, por lo menos por mucho tiempo más, y que esto no lo modifiquen en su espíritu natural al pueblo, que es un pueblo donde la gente viene a retirarse a vivir una alta gama de beneficios que te da un pueblo precioso, de una arquitectura única en el país. Me recuerda a pueblecitos de la campiña europea, y eso ha hecho, creo que viniera tanta gente de todas partes del mundo buscando ese colorcito, ¿no? Pero está en el corazón de México. ¿Cómo es que se vive estos momentos, estos tiempos difíciles en México y a nivel mundial de la pandemia allá en San Miguel de Allende, señor? Te voy a decir una cosa, creo que he visto ya pasar un par de administraciones de alcaldías y creo que la presente es posiblemente la más notoria en cuanto a que le puso toda su fuerza a esta administración a mejorar elementos del pueblo y además, cuando recién se declaró la pandemia, esto fue recién en marzo, que aunque estaban anunciadas desde antes, bueno, se declaró oficialmente, sobre todo para México recién, un poco tardío, pero se declaró en marzo. Creo que fue el primer lugar en el país a donde podías ver, como en esas películas de ciencia ficción, gente embosada en sus trajes blancos, con capuchas, y la gente se preocupó, y sobre todo la gente de origen europeo y canadienses y americanos, que sabían lo que estaba ya pasando en ciertas capitales importantes del mundo y en un país como el vecino nuestro. Creo que fue y como aquí el flujo turístico, sobre todo de viernes a domingo, es tan intenso, y la gente va y aprecia su arquitectura, sus puertas antiguas, sus manillares de las puertas, los edificios que hay en el centro del pueblo, etcétera, que son históricos, y hay palacetes históricos, y que la gente va, los toca, se toma fotos, y que eso, bueno, los veías a este equipo gigante de gente,
dedetizando, higienizando todo, puertas, paredes, pisos, y claro, para los habitantes naturales que todavía no habíamos percibido la importancia de esta pandemia, fue como, wow, que parecía hasta exagerado el tema, ¿no? Y hoy celebramos de que haya Claro. sido así. Aunque después, ya sabes, cada vez que hay un flujo de fin de semana por los puentes y qué sé yo, no todo el mundo obedece. Aquí la reglamentación, de hecho, yo colaboré en una campaña en el pueblo del póntelo ya, ¿no? Póntelo ya. Y inclusive junto con gente conocida del pueblo y con actores y algunos cantantes, ¿sabes qué? Hasta decíamos, ¿no? El mismo alcalde nos decía, sean enérgicos, sean fuertes, si tienen que decir hasta una mala palabra para que la gente aprenda que hay que tener una conducta cívica seria con un tema tan delicado, háganlo. Déjate de joder, póntelo ya, ¿no? O sea, hasta eso decíamos en los anuncios que se circularon a través de todo el Estado, emitidos por San Miguel, para que la gente entienda de que aquí el cubrebocas no era una consecuencia de lo que se dijera a niveles federales, que siempre fue bastante obtusa y bastante nebulosa la cosa. Aquí sí, se encaró de una manera muy rica, ¿no? Entonces, Claro. la gente obedeció. Nos desubica un poco, a lo mejor, como te digo, ese flujo de mucha gente que no sabemos de dónde vienen de todas partes, no solamente del país, sino que vienen del extranjero todo el tiempo. Y que muchas veces piensan de que, bueno, qué chulo que está esto, no me voy a poner el tapabocas, no me voy a higienizar. Y la verdad, sí nos preocupamos y exigimos a todo el visitante de que cumplan los protocolos, porque esto no es de nosotros, solamente esto es global y hay que atenderlo. Y creo que hemos hecho un buen paso. Ya se volvió, ya para cerrar esto, se volvió a la costumbre de reabrir los restaurantes, a las costumbres de reabrir los lugares públicos, pero con todas las prevenciones posibles, ¿no? Y toda la gente del pueblo la está cumpliendo a cabalidad. Y eso me da mucho gusto, de verdad. Te da la certeza de que estás viviendo en un lugar que sí toma conciencia, ¿no? De las cosas que hay que hacer para que nada altere la vida que se le ofrece al visitante, sobre todo, y para los que viven naturalmente todo el tiempo aquí, ¿no? Claro. ¿Ya llegó la vacuna allá a San Miguel de Allende? Fíjate que aquí hay un tema, yo procuro a veces, aunque mis observaciones a veces, y que las he hecho y las seguiré haciendo, porque uso mi total derecho a la libertad de palabra, no importa de dónde seas, la tienes que ejercer. No entro en temas así directamente políticos, sobre todo de política local, porque no me corresponde. Yo siempre digo que soy un visitante en esta mesa y nunca voy a hablar mal del chef, ¿no? Pero sí hay cosas muy notorias. Este Estado, que sabemos que no está dentro de un lineamiento político como el federal, y otros estados de igual característica, les vetaron la iniciativa de disponer con dineros propios la compra de vacunas. ¿Por qué? Porque se pretende, parece, un control federal que ha sido bastante malo, y eso sí hay que decirlo, y eso no lo digo yo, lo dicen la prensa mundial, ¿no? La vacuna todavía a San Miguel no ha llegado, pero ha llegado a comunidades vecinas, a donde muchos sanmiguelenses y las comunidades vecinas han sido muy consecuentes con ello, han aceptado a los que venían de San Miguel, aunque era de otro municipio, ponle, pero están dentro del estado de Guanajuato. No importa, son foráneos de este municipio, pero bienvenidos, hagan esta fila y la gente se están vacunando ahora. Sí llegó a los municipios internos anexados al municipio de San Miguel y hemos optado muchísimo por ir, e inclusive han empezado a abrirse al nivel de Estados Unidos con cuestiones de la edad, ¿no? Que creo que es lo que hay que hacer. Hay que empezar a vacunar a todos, desde los 18 años para arriba a todo el mundo, porque creo que es importante. Ya sabemos las consecuencias que está teniendo esta pandemia. Y bueno, estoy viendo que estás publicando una foto de una labor que hicimos en medio de la pandemia, en la parte más dura, cuando no sabíamos ni de qué se trataba. Claro. Salimos desde abril hasta a finales de septiembre. Era trabajo diario. Lo interrumpíamos por cuestiones normales de trabajos personales también, que teníamos que viajar o entrar o salir, pero era diario de juntarnos en unas bodegas que el mismo empresariado privado de aquí
proveyó para que, juntamente con 3, 4 gente que capitaneábamos el tema, convocáramos a toda la zona agrícola que rodea a San Miguel, que es muy rica. Toda esta zona creo que es es la nutriente más grande agrícola que tiene el país, México. Por si algún mexicano no lo sabía, lo estoy comentando, porque todos los campos vecinos, todos, proveyeron camiones y camiones y camiones de elementos alimenticios, legumbres, leche, huevos. Creo que ahí tuvimos una fallita. A ver, ahí viene otra vez el señor Laureano. Creo que está fallando un poquito su internet. Recuerden que está... Yo ni sabía que existían, la verdad. Ahora sí, se nos estaba yendo. Ok. Sí, bueno, es otra de los grandes dramas que tenemos cuando nos dicen, usted va a tener como 500 gigas de velocidad. Bueno, ya sabemos que siempre nos venden un paquete a todos, pero bueno, estamos haciendo contigo, Carlos Alberto, el mejor esfuerzo para llegar a nuestra gente, y bueno, y si hay algún inconveniente técnico, la gente lo entiende. La gente lo entiende. No pasa nada. No pasa nada. Ahora, viene usted llega a México, pero obviamente pues nace en una provincia pequeña. Qué chistoso, ¿no? Es la vida. Que usted nace en Salta, Argentina, un lugar de 130,000 habitantes, un lugar pequeño, y ahora de nueva cuenta viene a otro lugar donde también ha parecido más o menos la cantidad de habitantes, es muy pequeño también, y realmente es maravilloso, ¿no? Que vuelva a regresar a sus, digamos que a sus inicios, ¿no? Las raíces de uno, ¿no? Pero mira, efectivamente, cuando yo viví en mi adolescencia, cuando viví en niñez, que viví en Salta, la capital es pequeña, ella creció, ya como crece todo, y tú lo sabes. Si miras un Querétaro de hace 30 años y lo miras hoy, no lo puedes creer cómo ha crecido, ¿no? Si miras el DF, o la Ciudad de México, como hoy se llama, la que yo la conocí, me acuerdo en mi primer viaje como cantante en los 70s, que yo estaba cantando a través de una compañía muy, muy importante en Argentina, que era la CBS Internacional allá. E hice mi primer viaje, pasé por México, no pude hacer ninguna actividad, después te contaré por qué, pero ahí conocí la Ciudad de México, y si la comparo con la de hoy, veo que la colapsaron. Definitivamente aumentó 20 millones en todo este tiempo, y es impresionante. Hoy Salta ya tiene como 600, 700 mil habitantes, la capital. Y la provincia es una provincia grande, es una provincia de extensiones grandísimas, pero sus poblados son pequeños y se mantiene un tipo de vida muy, bueno, se mantenía, ya cambió, como cambia todo, pero se mantenía un estilo de vida como el que yo busqué en San Miguel, precisamente. Arquitectura hispánica, preciosa, no tiene el colorido de San Miguel, definitivamente, y eso es un plus que tiene San Miguel sobre Salta. Pero sus techos con tejas, sus ventanas y sus balcones llenos de flores, de malbones, en fin, rico, una arquitectura antigua, hispana, pero creo que yo habité un montón de capitales importantes en mi vida. Viví mucho tiempo en San Juan de Puerto Rico, viví en Nueva York, viví en Miami, en Los Ángeles. Al final viví 17 años cerca de Los Ángeles. También busqué un pueblo pequeño y me fui al sur. Me fui a un lugar que se llama Laguna Miguel, y que está pegado a Laguna Beach, y es un lugar de ensueño. Pero siempre buscando, ya que mi actividad me tenía siempre en medio de mucha gente y en lugares grandes, y con una actividad así como que agobiante a veces, yo buscaba habitar, y mi reducto, digamos, de vida lo buscaba siempre o en barrios de la capital, cuando viví en México, que me fui a vivir primero a Coyoacán, después viví en San Ángel. Buscaba ese tipo de ambientación, de escenografía natural, ¿no? Barrios antiguos con sabores hispánicos de la época de la colonia, inclusive. Y me daba mucho gusto, porque me sentía como no había dejado del todo mi tierra natal, ¿no? Pero bueno,
Yo creo que son cosas que uno va buscando a lo largo de la vida. Y de hecho, me quedé aquí porque descubrí, ya he venido varias veces a San Miguel, en tantos viajes que yo hice por México, que lo recorrí de punta a punta, muchas veces en gira, después del 85, que es donde empezó mi otra faceta artística y de vida. Sin embargo, yo pensaba irme a vivir a Europa un tiempo, porque decía, Argentina está tan al sur y yo en realidad Ajá. todas mis fichas artísticas y de producción y de composición y de música las puse en el norte del continente, las puse en México. Y era más fácil vivir un tiempo en alguna parte de la campiña española o italiana, que me eran muy familiares a mí, porque bueno, Argentina es un conjunto de nacionalidades de todo el mundo, pero en específico de España y de Italia. Entonces me sentía cómodo, decía, voy a convivir, voy a vivir cuando no tenga nada que hacer y esté nada más que escribiendo y preparando mi nueva producción y eso, quiero vivir en Europa, ¿no? Y de pronto, bueno, vengo a San Miguel, porque tenía grandes amigos acá, veo esto y dije, no me hace falta Europa, aquí lo tengo. Y lo tengo en un país donde realmente yo lo convertí en mi patria musical después del 85. Entonces, creo que este pueblo tiene una serie de características muy ricas como para enamorarte y que tú tires tu ancla aquí, ¿no? Y que desde aquí Claro. te muevas. Estoy a 2 horas y cachito de la capital del país, que tenemos aeropuertos internacionales muy cerca, entonces estoy súper bien, muy bien aquí. Bueno, ahora debería de ser ahora dedicarse al turismo, ahorita que estamos en el momento porque lo platica tan bonito, realmente tiene una pasión por el lugar donde vive. De hecho, déjeme decirle que hablando de Coyoacán, yo aquí tiene su casa, yo vivo aquí en Coyoacán, y la verdad, pues es Okay. también un Precioso. lugar bellísimo aquí en el centro de Coyoacán. Pero me llamó la atención cuando me platica, vamos a ya empezar a hablar ahorita acerca de la cuestión ya musical, porque usted comienza en Okay. Argentina, pues ya cantando, y de hecho yo recuerdo que empezó a cantar unas canciones de Juan Pardo, ¿no? Del cantante español, con Juan Pardo. Y ahí es cuando Yes. empieza su música como tal, pero se va usted a Argentina y empieza, perdón, se va a Puerto Rico y empieza a radicar en Puerto Rico, que es como me estaba comentando. Y ahí en Puerto Rico se dedica usted a lo que es la producción musical, haciendo una mancuerna musical Así es. extraordinaria con una excelente cantante, la señora Etnita Nazario. Cuéntenos un poco acerca de eso, señor. Sería interesantísimo escucharlo. Fíjate que yo estaba estudiando y siguiendo una tradición que, mirándola ahora en retrospectiva, esa tradición la considero como parte de algo que no es, y esto lo digo precisamente por las connotaciones políticas que le han dado ciertas palabras últimamente, Uh-huh. el conservador, el ser conservador es maravilloso. Conservamos tradiciones, conservamos hábitos, conservamos costumbres, conservamos educación, conservamos los principios morales y éticos enseñados en casa. En ese sentido soy un total conservador, más allá de que la palabra sea objeto de críticas por mucha gente, ¿no? Y ya sabemos cómo. Y mis padres, obviamente, tienes que estudiar. Yo me dediqué a la música toda la vida, yo estudié piano desde mi madre me mandó a estudiar piano a los 6, 7 años. Me gradué de profesor de piano y de solfeo y teoría a los 14, 15 años. Entonces, cuando me toca estudiar, yo soñaba con llegar a Buenos Aires, a la capital, de donde se veía que estaba todo el espectáculo de la nación, igual que lo que pasa en México, digamos, ¿no? El que está en Chihuahua, está en Sonora o está en Oaxaca, dice, bueno, quiero hacer algo en el espectáculo y obviamente te vas a donde están pasando las cosas, que es la capital del país. Y fui el único que se fue de su casa. Yo tengo 2 hermanos, pero me voy a estudiar, pero ¿por qué tan lejos? ¿Por qué a Buenos Aires? Porque era lejos, son 2 horas de avión. Pero la idea era que yo quería estar cerca de donde pasaban cosas musicales, aunque tuviera que estudiar para satisfacción de mis padres. Y porque entendía que además era importante tener un título, graduarte, tener tu propio sustento y tu propia posición de vida. Y empecé a estudiar Derecho al mismo tiempo de musicoterapia.
obviamente me ganó la música porque ya culminando tercer año de Derecho me había salido la oportunidad de grabar y grabo una canción de Juan Pardo, como tú mencionaste. Pasé de la facultad a los asuntos musicales de golpe y fue un boom la canción, fue un boom el principio de una carrera y yo no sabía cómo repartir mis tiempos. Me veía los lunes tempranísimo de madrugada yendo a la facultad con mis libros y mis cosas y desvelado porque veníamos de una gira de fin de semana y yo ya estaba trabajando y ya todos mis compañeros de facultad me decían, oye, ¿para qué vienes si te vimos en televisión el sábado y el domingo y te estamos escuchando por radio? Dedícate a eso. A ver, vamos a esperarnos tantito. Ahí viene otra vez, porque recuerden que tiene algunas fallitas. Vamos a esperar al señor Laureano Y en un para que se momento, vuelva a conectar. Ok, listo. duré 3 años más en el cual salió una primera gira internacional a donde cuando llego hasta Nueva York y cuando paso por Puerto Rico, intervengo en un festival que era el Festival Internacional del Disco. Y mi álbum, que en ese momento no fue editado en México por problemas que tenía la compañía CBS local en Argentina con la CBS de México, situaciones de políticas internas. Resulta que paso por México y hago turismo por México, pero después vuelvo al Caribe, voy a Puerto Rico, pues ya tenía una agenda muy estipulada de fechas. Y ahí gano el Festival Internacional del Disco con el mejor álbum que se presenta ahí con artistas de toda América. Y me sale una oportunidad muy grande, me invitan, me dicen, cuando usted desee, aquí tienen las puertas abiertas y necesitamos a alguien que venga a componer, a escribir y a producir artistas de la isla. Y había un movimiento tan importante musical en Puerto Rico en ese momento. De hecho, era uno de los países pequeñito, pero de los más grandes vendedores de América en materia de discos. Total, vuelvo a Argentina y Argentina vivía en ese momento una crisis de gobiernos dictatoriales, tiranos, dictadores, de esos que quieren imponer con un dedo todas las conductas sociales. Y la verdad, uno es un libertario de naturaleza, entonces dije, aquí no me quedo. No, me quedaría únicamente para vestir la camiseta de la resistencia y salir a las calles a enfrentarme a un gobierno que no me gustaba. Porque ese es un poco el espíritu que se vive allá en Argentina cuando hay cosas así. Total, tomé la oferta de Puerto Rico, me fui a vivir allá, y tú mencionaste recién una de las cantantes que produje. Yo también produje a Nidia Caro, estuve haciendo labores de producción con gente de una isla como Charity Ngoiko, como Glenn Monroy. Ahí empecé a grabar mis primeras cosas con intento de rock orientado hacia el rock también. Pero descubro, entre otras cosas, una baladista extraordinaria que cantaba cosas de la isla y cosas caribeñas, muy jovencita, y que además vi un espectáculo de ella en uno de los clubes más importantes de la isla, y era una cantante que cantaba en 4 idiomas, y de pronto era como un caldo de cultivo hermosísimo para yo ponerme a escribir a medida, hacer trajes a medida musicales, desarrollarle toda una política de acción musical y grabarla, pero grabarla bien. Y la empezamos a grabar a esta artista en Nueva York. Grabamos el primer álbum en Buenos Aires y después que empezamos ya los demás 4 álbumes que les grabé, que fueron 5, fueron en Nueva York. Y eso a mí me abrió muchísimo las puertas de la producción también. Pudimos meter el producto de la señora Nazario prácticamente hasta Argentina, en toda Latinoamérica. En México fue en ese tiempo una sensación. A ver, vamos a esperar tantito porque está en algunas fallitas el señor Laureano Brizuela, porque nos está platicando acerca de esta mancuerna musical que hizo con la señora Ednita Nazario. Vamos a esperar tantito para que se conecte y ahorita vamos a regresar con la entrevista en lo que lo retomamos de nueva cuenta. Muy interesante lo que nos está comentando acerca de cómo es esta fusión con la señora Ednita Nazario. Pero creo que ya viene para acá. Recordemos que tiene una señal un poquito difícil, pero viene. Sí lo escucho, señor. Y nada, bueno, ahí seguimos con la charla, la voy a retomar en el momento que se obstruyó la señal. Y bueno, ese fue posiblemente mi aprendizaje fuerte en producción.
decidí posteriormente a eso colaborar un tiempo con José Luis Rodríguez, pues yo no estaba cantando porque viendo el manager de José Luis que yo estaba dedicado a producir y a componer, me mudo a Miami después de ya 4 años de estar en Puerto Rico. Ya había empezado a escribir parte del proyecto que yo tenía en mente, definir un perfil musical mío. Pero en ese tiempo también colaboré con la carrera de José Luis, buscándole autores y buscándole canciones también a medida para él. Lo cual lo detuve en un momento dado porque dije, no, este es el momento de producir para mí, y me lancé a Nueva York a grabar mi propio álbum. Eso fue sobre el 93, sobre el 83, 84. 83, ajá. Y mi idea era México. Mi idea era entrar a través de México con mi proyecto. ¿Por qué? México, y esto lo digo porque mucha gente no lo sabe, y de hecho va a haber un especial que estamos grabando con gente que escribe sobre la historia de la música urbana de México, y me han invitado a que yo vierta mis impresiones sobre el tema. México era un país que estaba vetado en materia musical para cualquier cosa que fuera rock en español. Ya se sabía aquí qué estaba pasando en Sudamérica, en un país como Argentina, a donde el rock se había convertido en una bandera de señalamiento social y de inconformismo social en contra de un sistema que la gente no quería. Y salían, la música era como un estandarte popular ya, ¿no? Y cuando yo ya tenía una experiencia muy importante con uno de los disqueros más importantes que conocí en mi vida, se llamaba Nacho Morales, dueño de una compañía mexicana de discos, que para mí era y fue en ese momento mucho más importante que las grandes transnacionales, ¿no? Como la Sony o como la EMI o sí, como claro. BMG o como Warner. Un visionario ese señor. Señor, Nacho Morales. Y Nacho ya había tomado el producto de la señora Nazario. Yo le traje el producto desde Venezuela, de Menudo, que yo lo saco de la isla con el compromiso de que yo quería producir el grupo, pero que evolucionaran los chicos. No me gustaba la política de Edgardo Díaz, que era el dueño del grupo. Y él me pide el favor de que se lo saque de la isla y lo negocie, porque los chicos trabajaban nada más que en las fiestas patronales. Y yo lo saco y lo coloco en Venezuela, le hago el contrato en Venezuela, con el compromiso de que después, en el siguiente álbum, lo íbamos a producir juntos, pero yo iba a supervisar desde Los Ángeles la evolución musical de los integrantes, y que Edgardo no lo despidiera a los 15 años, porque me parecía que era como a la gente que te va siguiendo a lo largo de su vida musicalmente, y tú eres un adolescente, y la gente te toma como un referente, no le puedes cortar esa veta. La idea es, y para mí siempre fue mucho más respetuoso mi idea que la de él. Déjalo que crezcan con instrumentos, y que ya no sean simplemente chicos que bailan y se mueven, sino que aprendan a cantar bien, que aprendan a tocar instrumentos, y que el día que tengan 20 años su público va a ser ese adolescente va a ser también de 20, 22, 25 años, y lo van a amar a los chicos. Sí. No funcionó, hasta hubo un asunto legal en el medio porque sí no satisfizo el compromiso que traíamos. Pero bueno, todo eso me afianzó muchísimo con Nacho Morales, quien me agradeció enormemente que yo haya trasladado el proyecto de Menudo de Venezuela a México, porque aquí explotó también. Y él ya había tenido grandes experiencias positivas con el producto de la Nazario, ¿no? Entonces me dice, Laureano, ¿por qué no cantas tú? Y digo, estoy grabando. A ver, y muéstrame, ¿no? Bueno, tendrías que venir a Nueva York, a donde estoy, en los estudios donde estoy, para que escuches lo que estoy haciendo. ¿Y qué estás grabando? Rock en español. Y me dice, tú sabes una cosa, a todas las compañías de México y a las radios y a los medios de comunicación y a las televisoras, por eso es que no vas a ver en las televisoras nunca nadie que cante, que no sean baladas, que no sean los típicos crooners, ¿no? Llámese El Puma, Julio, Camilo, Rocío, José José, Juan Gabriel. Todos los de esa época. Lo más aventurado que existiera. Las canciones de Manuel eran lo más modernísimo que se oía. Y me decía, tú no vas a escuchar rock en español aquí. El gobierno tiene un dedo que es impropio, por supuesto, pero feroz, porque no quieren que nadie venga a alterar las conciencias del mexicano, ¿no? Mejor darle cancioncita de amor y ya está, ¿no? Digo, sin menospreciar
la obra de estos grandes intérpretes de la balada, ¿no? Para nada, pero esa era un poco la regla del juego. Y le digo, ¿me estás diciendo en serio? Me acabo de ir de un país por la censura y resulta que me estás contando, y donde quiero rehacer mis cosas, me estás contando que hay censura, sí, pero es por tu género, por el género que tú eliges. Digo, ¿por qué no escuchas lo que hago? Y se viene a Nueva York conmigo, Nacho Morales. Y nos sentamos y ya teníamos grabado prácticamente más de la mitad del álbum. Y me dice, wow, me encanta, porque lo tuyo no tiene nada que ver con la política, habla de la fuerza del hombre, habla de la energía, habla de la fe en la vida, de la esperanza. Y en ese tiempo yo estaba escribiendo lo que iba a ser la obra, digamos, temática del álbum, que era la canción del Ángel del Rock, ¿no? Y le digo, esta canción la estoy haciendo y este es el título del álbum. Me dice, wow, entonces el álbum va a llevar la palabra rock en la portada. Exactamente, sí. El Ángel del Rock, ok. Bueno, para hacerte la historia corta, me dice, termina de grabarlo. Y yo le entro a la producción. Me encanta lo que estás haciendo. Porque transgrede un poco esa política de que el rock era para señalar al gobierno. Y además ya existía el rock en español en México. Estaba el Tri, estaba Botellita de Jerez, estaba el Quinto Patio, estaba Kenny los Eléctricos, estaba Kerigma, Bonnie los Enemigos del Silencio, pero no los dejaban entrar a los medios masivos de comunicación. Mi álbum, cuando lo traemos, me obligan a sentarme con el secretario de Gobernación. Todavía me acuerdo y me río, porque digo, este político que sabrá de música, más allá de que a lo mejor le gusta apreciar algún show, pero para que me dé permiso, para que me dieran permiso de yo poder debutar con mi música en televisión. Porque además, un personaje de la única empresa en ese momento que era Televisa, se enamoró del proyecto. Y era un personaje de Televisa San Ángel, uno de los dueños, de hecho. Y me dice, te lo vamos a apoyar y vamos a abrir la puerta del rock en español porque de esa manera va a fluir todo ese underground, esa música que todavía está en el sótano, pero claro, para tener que aprender que hay que moderar el lenguaje nada más. Imagínate, no querían pasar a Alex Lora y el Tri, que yo, porque su lenguaje era realmente en revancha de que no lo dejaban salir a los medios. Era de chinga tu madre gobierno. Entonces la gente decía, no, sí, claro. menos que menos, así, no. Entonces, el álbum mío llega un poco a ser el catalizador de la imagen que se tenía popularmente de que el rock en español que venía de Sudamérica era así, contestatario, mordaz, a veces grosero y a veces impropio en su lenguaje, ¿no? Yo siempre fui muy cuidadoso en mi lenguaje. Entonces, sacamos el álbum y empezamos a hacer especiales en televisión donde convocábamos y ahí ya no había ningún veto. Ahí yo, de hecho, mi primer programa de televisión, Un Simple Domingo, después que me dijo este secretario de Gobernación de oír 5 o 6 temas, me dice, está bonito, no molesta, mire, así. Está bien, no molesta. Pueden cantarlo públicamente. Así, Dije, bueno, gracias. Con Nacho nos mirábamos y nos reíamos. Y debutamos en Siempre el Domingo. Debutamos primero con un especial que se grabó, ya no existen esos especiales, grabamos 39 días en exteriores, grabamos con un equipo de filmación. Va a ser la historia del Ángel del Rock, ¿no? Y después que se emite, un día a las 9 de la noche, un sábado a las 9 de la noche, en el siguiente domingo yo aparezco en Siempre en Domingo, en un masivo, me acuerdo muy, muy clarito de eso, en Tabasco, en Villahermosa. Ajá. Y precisamente Raúl, cuando me presenta, tenía el álbum en la mano y decía, o sea que pasaron la prueba de que el gobierno, qué bueno, maravilloso, vamos a presentarte. Y de pronto decía, aquí está, el Ángel del Rock, Laureano. Era un título de una canción. Pero bueno, y así ya es sabes, como ya lo apodaron en ese tiempo, ya después. Exactamente. Y tengo que reconocer que, así como hoy están tan de moda los influencers por las redes cibernéticas, Ajá. en aquel tiempo a través de la televisión había personajes influencers. Yo no era Velasco, definitivamente. Total, que cuando me presenta así, la gente se le quedó pegada a la onda, ¿no? Y después escucharon la canción, porque la tocamos en vivo ahí, y con Kerigma.
porque una de las cosas que yo impuse fue, yo quiero una banda armada, hecha, con nombre atrás mío. Y me decían, pero oiga, no hay tiempo de hacer sonido en televisión porque va un artista atrás de otro y es todo un problema y para que suene bien, mejor háganlo con pistas y usted pone la voz ahí. Total, logramos que entraran los músicos, que se viera por primera vez una banda detrás del artista en esos programas y que les dolía además tener que pagar una cuota de paso para el sindicato del músico, porque los artistas pasan por ahí también. Entonces, pero sí lo aceptaron. Y creo que eso fue un abre puertas para muchas cosas. Después, todos terminaron siendo invitados a la televisión y 2 años después, casi 3, sí, 2 años y medio después, comienza un proyecto que se armó entre una compañía que tenía todo el catálogo del rock sudamericano, que era BMG, Ajá. con una refresquera, que era la Pepsi, y además el resto de rock en tu idioma. Y lo aclaro, ¿sabes por qué, Carlos Alberto? Porque yo no soy de rock en tu Ajá. idioma, yo nunca fui, Claro. yo soy previo a rock en tu idioma. Nosotros abrimos una puerta grande de confiabilidad en un sistema político muy cerrado y censurador respecto a música que pudiera alterar las conciencias de la gente. Y como eso lo mío no se trataba de eso, se abrió la puerta, pero fue mucho antes de que empezara esto de rock en tu idioma. Lo digo porque mucha gente me dice, sí, porque cuando empezó rock en tu idioma usted... No, y precisamente lo comentaba rock al en tu idioma principio. Precisamente lo comentaba al principio de la presentación. Adelante. Un artista que revoluciona la música como tal. Venía la música de la balada y demás, y usted ya con su concepto diferente, pero obviamente era muy aparte de todo lo que era el rock en tu idioma. Totalmente, previo inclusive, porque eso fue un ardid comercial de esta compañía para lanzar, precisamente cuando yo saco mi álbum, conozco al director artístico de BMG y me dice, a ver, y te voy a comentar algo que es muy personal. A mí me dicen el negro Brizuela en mi casa, porque yo soy el moreno de mi casa en todo caso, ¿no? Y me dicen, y en Argentina me conocían como el negro. Oíme, negro, me dice, que allá no tiene ningún tipo de cuestión peyorativa, ¿no? Ni de desprecio, ni mucho menos. Allá muy acostumbrados que te digan, ¿qué haces, gordo? ¿Qué decís, flaco? ¿O cómo te va, negro? ¿Qué tal? ¿No? Eso es afectuoso, ¿no? Me dice, negro, se nos está abriendo la puerta, tengo 52 productos de Sudamérica, hace 2 años que no los puedo sacar porque no nos dejan, precisamente porque son bastante más duros y más ácidos que lo que tú traes en su lenguaje, un lenguaje urbano muy fuerte, y ahora los puedo sacar, me dice. Y bueno, tal es así que él viola, Luis Méndez, me acuerdo, director artístico de BMG, en el año 87 él viola un pacto de no edición del tema Cuando seas grande, que a mí me lo da el dueño de la compañía en Argentina. Y me dice, oye, este material. Y yo ni sabía quién era Mateos. La verdad, yo estaba muy metido con mi cabeza en México y en el hemisferio norte. Y le dije, mira, me gusta un solo tema. Yo canto cosas mías, pero siempre agrego cosas de otros autores, ¿no? Que tengan alguna valía. Y ese tema venía para mí como anillo al dedo porque había chicos en el país, después de verme tantas veces en televisión, que le pedían a sus papás que les compraran trajes así como que parecían de piel y se hacían guitarras con cartones y hacían festivales y hacían concursos a ver quién se parecían, era muy chistoso. Le dije, mira, esa canción me encanta porque es como una canción para los chicos que me siguen. Entonces la grabo y Méndez, de manera impropia, digamos, en términos legales, entre compañías, él viola un pacto que había y saca a difusión la canción esa mientras ellos habían contratado ya a Mateos para que hiciera su primer álbum con esta multinacional. Pero yo tenía un trato ya establecido con la compañía previa de Mateos, de que yo le grabo esto a Mateos, pero que no se aparezca con su versión, porque no me gusta pelearme con una canción que a lo mejor él va a creer que tiene más derechos que yo para cantarla, pero si yo tengo los derechos editoriales de la canción, no quiero competencia. La quiero colocar yo porque ese es público mío, ¿ok? Y sin embargo, de pronto ya cuando estábamos en el puesto número 1 en el país,
y en el puesto número 1 en Centroamérica, con Cuando Seas Grande, aparece la versión de Mateos dando vuelta por el radio, que era para tratar de meter la imagen de él mientras él terminaba su primer álbum con BMG y lo podían traer a la gira de Rock en tu Idioma, porque esa era la idea. En fin, es una anécdota, esto no tiene ninguna importancia y la comento porque hay mucha gente Hubo que en algún cierta, momento... perdón, ¿hubo cierta rivalidad entre Miguel Mateos y usted? ¿O nada más fue musical? ¿O fue de las disqueras? ¿O cómo fue? No, no, no. Hoy creó una rivalidad personal musical porque no sabía lo que pasa, como mucha gente, no tienen la menor idea de lo que pasa en México, desde Sudamérica, y llegan aquí y a veces, como vienen precedidos de un éxito muy importante en su país, y de pronto piensan que México se iba a rendir a sus pies y que ellos eran los dueños y portavoces del género, ¿no? Y de la música. Y vienen acá y lo traen de promoción y se le ocurrió inclusive hablar mal de mí, ¿no? No, porque no sé por qué grabó mi canción. A ver, yo tenía los derechos por encima de él de esa canción. De hecho, él durante 2 años no cobró regalías de esa canción por haber violado ese pacto editorial con la compañía original. A ese punto llegaron las cosas. Y de hecho me tendría que agradecer que yo le haya abierto la puerta a él por sobre otros artistas, porque yo elegí esa canción. Después dije, bueno, no pasa nada. Aquí el público mexicano reconoce esa canción como el éxito primero fue mío, después se metió él y ya en su versión, qué bueno, no pasa nada. Muchas veces el autor debe ser, no sé, agradecido con el hecho de que alguien le grabe una canción y la haga muy popular, claro, y por detrás se cuele él con su versión original. Y te lo menciono, ¿sabes por qué? Porque tengo un amigo, por ejemplo, en este mundo musical, un talento único, que se llama Roque Narvaja. Roque Narvaja ha sido integrante de una de las 3 primeras bandas de rock que se formaron juveniles en la Argentina en los años 60, La Joven Guardia. Y ellos son autores Roque es autor, entre otras cosas, de El extraño de pelo largo y de canciones así que después la popularizó Enanitos Aquí. Pero bueno, Roque Narvaja, por ejemplo, escribe, él vivía en España y escribe después de que se disolvió la banda aquella, y escribe, entre otras cosas, Santa Lucía. Y él graba Santa Lucía, pero no se la difundía en el radio como él quería, y un día la escucha Miguel Ríos, la graba, y hoy por hoy la gente en toda Hispanoamérica dice Santa Lucía, Miguel Ríos. De Miguel Ríos, sí. Y Roque es un agradecido a Miguel, porque Miguel, aunque él es el compositor, Miguel Ríos es el que la populariza, y ahora, bueno, es uno de los clásicos grandes de composición que tiene Roque Narvaja. Mucha gente no sabe quién es Roque Narvaja, pero te lo menciono haciendo un poco la analogía con el tema que yo grabé de Mateo, ¿no? Claro. Más que enojarse, debió haber estado agradecido él. Y hace rato nos comentaba... Hace ratito nos comentaba acerca de esa incursión a ese programa que, como dice usted, era un influencer, don Raúl Velasco, ¿no? En su tiempo. Y pues yo me acuerdo, estaba yo muy chico y de repente pues todos esperábamos ver ese programa todos los domingos porque era un programa donde había estrellas de primer nivel, siempre había en ese programa. Y demás, y yo recuerdo que también cada 8 días veíamos a Laureano Brizuela cantando sus éxitos ahí, siempre escuchábamos Sueños Compartidos, Amándote y demás, y era fabuloso recordar ver esos programas y ahorita recordando todo eso, padrísimo. Muchas personas han dicho aquí en México que el señor Raúl Velasco era muy difícil para poder trabajar, porque tuvo algunos conflictos con muchos artistas y demás. Con usted, ¿cómo fue la relación entre usted y Raúl Velasco? Mira, los primeros 5 años de carrera mía aquí en México, en esta nueva etapa mía donde realmente explotó mi proyecto en México muy bien y se expandió a Estados Unidos, Caribe, Centroamérica, Sudamérica, España inclusive. Fíjate que él me tenía como uno de los favoritos y uno de los que marcaban el rating, y yo nunca abrí el programa.
Aún ni siquiera el día que me presentaron por primera vez, yo salí al cierre del programa, justo antes de un invitado internacional importante, que era un proyecto de Prince, que mandó a Polonia Cotero con Sheila E. y con dos Ajá, percusionistas y dos bailarinas más, en un proyecto musical que acababa de editar Prince en su compañía disquera. Y ajá. previo a eso, el show del rock, debutando en Siempre en Domingo. Y por lo general los debuts de los artistas los hacía al principio del programa, porque después sobre el final ya venía, sobre el medio del final venían los Julio Iglesias, los Camilo Sextos, los José José, los Juan Gabrieles, etcétera, ¿no? A mí me Ajá. dieron un lugar de preponderancia importantísimo desde el principio. Esto se malogra cuando la idea de Raúl me dice, ¿por qué no te asocias con mi hijo? Porque veo que estás trabajando muchísimo y yo acabo de traer a mi hijo de España que hizo toda una especie de seminarios allá para manejar una compañía de management, convertirse en manager. Y en el año 87 precisamente empezamos a trabajar juntos con Raúl Hijo. Pero bueno, Raúl creo que se aborazó con el éxito que traíamos. Viajamos por toda América con Raúl, hicimos giras por Estados Unidos y de pronto, sobre el finales del 89, descubro de que trabajábamos tanto, Carlos Alberto, que hay veces que después de cada trabajo no venían las liquidaciones de dinero para el artista y para sus músicos, sino que a veces se demoraban por cuestiones administrativas y yo, como además era una visita en el país, yo no era residente de México, yo tenía un permiso especial para venir a trabajar como artista a México. Pero quien daba la responsiva por mí era Raúl, el hijo. Y no me di cuenta de que el tío realmente no estaba cumpliendo con los parámetros de cumplimentación fiscal y todo lo demás. Y me quejo con Raúl. Y Raúl lo llama a capítulo y le dice, oye, ponlo al día, Laureano, con tus cosas. Me está diciendo de que no estás cumpliendo en presentarle todas las liquidaciones de impuestos, que eso te corresponde a ti, Raúl. Y bueno, Raúl, de maneras medio engañosas, no cumplió con el tema y de pronto hubo una demanda en contra de su empresa y al no encontrarlo, porque el papá inmediatamente lo sacó del país. Es mucho más complejo la situación esa, pero bueno, te lo estoy resumiendo de alguna manera. Sí, sí, sí. Eh, lo quita del país y en lugar de... Yo venía de trabajar en Miami y en lugar de avisarme, no vengas porque hay una persecución política, era terrorismo fiscal el que desató Salinas de Gortari. ¿Por qué? Porque él quiso venir a jugar a la globalización, así, en un santiamén, pero los grandes bancos mundiales y los grandes apoyos mundiales le dijeron, primero cobra impuestos, porque no te vamos a prestar dinero para que lo inviertas en lo que la gente no contribuye. Cobra impuestos y de ahí salen los gastos naturales internos y nosotros, para que tú juegues en el ajedrez de Wall Street, te damos el dinero. Ajá. Y así lo hizo. Pero eso desató un infierno de persecuciones políticas aquí. Y tocó a O, los o sea, artistas por primera vez. o sea que Y o claro, sea que, ah, para ese sistema fue perdón, más fácil. perdón, o sea que Adelante. prácticamente el señor Raúl Velasco sabía, ya tenía conocimiento de que su hijo no había hecho las cosas bien en cuestión administrativa en la carrera de Laureano Así es. Brizuela. Así es. Así es. Eso Y, habla a las claras y de un proteccionismo que lo podría haber convertido en un proteccionismo real conmigo también y no lo hizo. No lo hizo. En eso, ahí fue donde se quiebra definitivamente mi relación con Raúl porque me expuso y creo que nadie sopesó que iban a ir tan duro los del gobierno con el tema hacendario, porque aquí yo lo escuchaba, era tradición de que la gente decía, no, bueno, yo ya me arreglo, y un pintor decía, no, le doy un par de cuadros a Hacienda y que ya hay que se rife, ¿no? Y otros decían, había escuchado a Olga Brisky, por ejemplo, decir, no, bueno, yo le doy parte de mis joyas y ahí le pago lo que le debo, y ya se acabó, ¿no? Pero eran artistas locales, de alguna manera. Y yo como extranjero, yo me sentía seguro porque decía, bueno, para eso alguien me interna, alguien firma por mí, alguien se compromete a ser el responsable frente a Hacienda. Entonces, más vale que cumpla, porque yo no soy el que voy a la ventanilla y cobro. A mí me pagan los netos después de pagar
músicos, porcentaje de oficina, luces, sonido, viáticos, en fin, yo tenía una nómina de casi 25 familias. Entonces, Claro. nada, después de eso es que me llegaba el pago de mi trabajo, ¿no? De hecho, cuando me arrestan, Raúl se queda debiéndome 13 fechas a mí, no pagadas nunca. No las vi nunca más y bueno, todo pasó con un escandalete mediático muy grueso que lo capitalizó el sistema, un sistema corrupto de gobierno, y lo digo a todas las voces, donde yo nunca escatimo decir los nombres y apellidos de los corruptos. Y estamos hablando a la cabeza Salinas de Gortari, con Pedro Aspe como secretario de Hacienda y con Gil Díaz como el ejecutor de algo que fue catalogado en la Corte Interamericana como terrorismo, un sexenio de terrorismo fiscal en México, ¿no? Entonces, no lo digo yo, lo dijeron las alta magistratura de América. Total, fue una experiencia nefasta, fea, y no creas que terminó con mi excarcelación, sino que estuve 6 años de juicio penal, que calladito la boca, y además me cobraron un crédito inexistente, desbarataron todos los planes de evolución que yo traía artísticos en ese momento, y curiosamente salgo inocente. Por suerte, a nivel del colegiado, se decreta de que nunca hubo un delito que perseguir, que sí, que me otorgaba la absolución y la absoluta inocencia, y a partir de ahí, bueno, ya lo demás hay una historia larguísima en contra del Estado mexicano, que yo diferencio muy bien, porque inclusive hasta durante 9 años de un juicio fiscal contra Hacienda para que me devolvieran lo que me habían quitado impunemente, porque no era responsable de eso, y además me fabricaron de una manera ilícita y falsa. Las autoridades hacendarias, por órdenes de Gil Díaz, me fabricaron un caso. Y Hacienda durante 9 años manipuló todo esto y estiró y dilató la justicia hasta que al final en la Corte Suprema, coludido con uno de los ministros, dijeron, no hay por qué devolverle nada porque usted quiso pagar. Imagínate, a punta de pistola, ¿quién no quiere pagar? Es como si tú dijeras a alguien que lo secuestraron prácticamente y que tuvo que pagar un rescate. No, mire, ¿sabe qué? En realidad el secuestrador no tiene la culpa, usted quiso pagar. Suena tan ilógico jurídicamente y tan absurdo que yo elevé mi caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me sugirieron la Comisión Nacional, pero aquí hago una aclaración. La Comisión Nacional de Derechos Humanos en ese momento estaba al servicio del presidente. Y eso es totalmente ilógico. Esto fue en el año, 2006. O sea que desde principios del 90 hasta el 2006 yo estuve con juicios permanentes, uno penal que lo gano, el fiscal, que el gobierno se niega, el gobierno de México, a reconocer que me habían violado derechos y garantías a mí, y que me habían quitado un dinero de manera impune como si me hubieran robado a punta de pistola. Y en el 2006 me llevo mi caso a Washington. Y no solamente eso, sino que me pongo a estudiar. Y hasta me recupero mis estudios de Buenos Aires y me gradúo en la USC, que es la Universidad del Sur de California. ¿Okay? Ajá. Y para defenderme, porque yo estaba en un estrato internacional, fuera de los márgenes de la justicia local en México, y con el ánimo de lograr una sentencia que determinara que sí, yo tenía razón y que el gobierno de México, el Estado mexicano, había violentado mis derechos y garantías. Y lo logré después, eso fue en el 2006 que lo presenté, en el 2010 se abre el caso, después de 4 años de estudio. Hay que reconocer que la comisión en ese sentido es respetuosa de los estados, maneja los 30 y pico de estados americanos, imagínate, incluyendo Estados Unidos y Canadá. Y lo que maneja son las denuncias de civiles en contra del abuso del poder de Estado. Esa es la comisión que tiene, esa es la labor que tiene la Comisión Interamericana. Y se abre el caso y 4 años después, 5 casi, en el 2015, se dicta la sentencia, que se llama sentencia de admisibilidad, donde la Comisión Interamericana admite que todas mis denuncias son reales y que admite además que el Estado, y en mi caso específico, me violó 7 artículos fundamentales a la Convención Americana, de la cual
México es firmante y obligado, ¿ok? Esto lo explico porque mucha gente no sabe lo que pasa fuera del ámbito de su propio país, ¿no? Y los Claro, países están ligados a convenios internacionales, porque si no este planeta sería un desmadre, punto. Si nadie claro. obedeciera Que, reglamentaciones internacionales, cada país haría lo que se le dé la gana, ¿no? o sea que Y bueno, esa fue la sentencia del prácticamente, 2015. perdón, prácticamente usted vivió una situación tan difícil como el presunto culpable, ¿no? De la película, donde pues ya después ya terminan diciendo, pues no, fíjese que no, usted es inocente, discúlpenos y ya vayas a su casa y que pase una bonita tarde. O sea, prácticamente así le hicieron. Después de haber estado encarcelado y demás, con eso se lavaron las manos. Así es. Y bueno, todavía no se Después, lavaron las manos las tienen sucias todavía. Y te explico qué por qué. barbaridad. Porque esta es la sentencia del 2015, entramos por sugerencia y que yo acepto de corazón porque yo no quiero estar peleado con un país que me dio tantas cosas. En realidad, mi problema, y me lo preguntaron en la Comisión Interamericana, ¿por qué se queda en un país donde lo trataron tan mal? Porque el país no me trató mal. A ver, la gente que gobierna, y lo digo a todas voces, no es el país. La gente que gobierna son empleados del pueblo de ese país. Y hemos tenido ejemplos, cuestiones ejemplificadoras muy grandes a lo largo del planeta donde yo no puedo odiar a los alemanes porque tuvieron un Hitler. No, Alemania es maravillosa. Yo no podía odiar a México porque tuvieron un Salinas de Gortari o porque al día de hoy todavía el gobierno hace la vista gorda y procura, después de la segunda sentencia que yo logro en el año 19 ya, que es la final de la comisión, la última sentencia de la Comisión Interamericana, el gobierno está haciendo la vista gorda y tratando de seguir dilatando el caso para no tener que devolverle al afectado, repararlo con todo lo que hoy ya le exige la Comisión Interamericana. Ya gané las dos sentencias de la Comisión. En el año 19, 27 de noviembre, salió la sentencia de fondo. ¿Por qué? Porque no llegamos a un arreglo. ¿Por qué? Por el cinismo del sistema. Porque la gente que están obrando siempre a favor de la Secretaría de Hacienda o de lo que era la PGR en aquel momento, que también está demandada por mí, en Washington, siguen los lineamientos del Ejecutivo, y el Ejecutivo dilaten eso, no, tírenlo para adelante, no pasa nada. Ojo, México, y eso se lo digo a todos mis queridos mexicanos, tiene una imagen muy pésima en la Comisión Interamericana, porque se sabe que la parte política mexicana siempre ha tenido una acción dilatora y negadora de justicia, ¿no? Bueno, Claro. me toca que en esta administración, en que ya tendría que salir el tema, todavía está ahí en veremos, y yo lo estoy elevando a la Corte Interamericana precisamente por ese asunto. Y Porque me aquí llama no vamos a mucho la tener ningún atención, arreglo amistoso. me llama mucho la atención Sí, que cuando usted es encarcelado en el 15 de diciembre de 1989, llegan por usted un grupo de policías o gente judiciales o no sé cómo se les puede llamar este tipo de gente, pero peor como si fuera a ir con un narcotraficante y demás, pues bueno, realmente violando sus garantías individuales y aparte, pues culpándolo de algo que realmente usted era inocente. Pero yo quisiera saber cómo fue el trato que usted recibió dentro de la cárcel, dentro del reclusorio norte. ¿Cómo fue ese trato, señor Brizuela? mira, a mí como bien dices, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, me bajan de un avión de bandera americana antes de que hubiera apagado motores, ¿ok? Me suben a camionetas que estaban esperando en la pista, me hacen violar, más bien el mismo sistema viola sus propias normas, porque me sacan sin pasar por aduana, sin pasar por migración, desaparece mi pasaporte americano, me pasean durante hora y media por los alrededores del aeropuerto, un montón de policías encubiertos con máscaras y con armas largas, y que era el equipo Tiburón. Con ese equipo perseguían a los buscados por la cuestión del narcotráfico en el país.
y finalmente me llevan a un lugar donde se encerraban cuando recién nos detenían a los narcotraficantes, que eso en el último piso de un edificio que tenía la PGR ahí en la calle de López, en el Zócalo del país. Y me impiden ver a mi gente, a mi familia, a tener el acceso a un abogado, violando así, desde el principio, desde el momento de mi arresto, prácticamente todas las normas establecidas por la Convención Americana. De hecho, no llaman al consulado de inmediato, con lo cual violan la Convención de Viena de asistencia diplomática. Y al otro día me encuentro en un reclusorio, donde día y medio después me dictan el auto de formal prisión. Y claro, ahí es donde descubro cómo se manejaba la justicia, cuando el Ejecutivo y cuando la fuerza mayor de un Estado dictamina las acciones, ¿no?, de los poderes policíacos, los poderes judiciales. Eligieron precisamente un reclusorio donde había un juez, y digo el nombre, corrupto, que se apegaba a las indicaciones que le dictaban desde Palacio, que era un juez de apellido Nieto, que tipo totalmente desagradable, que además ya estaba avisado porque que tenía que hacer lo que tenía que hacer según se lo indicaban. Y total, ahí me encierran, me dictan el auto por prisión. ¿Y qué te puedo decir del trato interno? El trato interno, yo tenía un arraigo muy fuerte con el pueblo de México, por encima de estos gángsters de la política. Y yo fui en ese momento, claro, mi presencia inusitada en un reclusorio como ese alteraba a la población. Por lo tanto, alteraba en cuanto a que todo el mundo te quería ver, te quería tocar, se querían acercar, se aumentó, se triplicó la visita que hacían normalmente diaria las familias a los internos, porque todo el mundo quería ver a Brizuela ahí adentro. Y la verdad, en el mismo reclusorio, la misma gente del reclusorio, los internos, se encargaron de cuidarme. Y eso siempre lo voy a agradecer. ¿Por qué? Porque me lo dijeron de frente. Tú no tienes nada que hacer aquí. Lo tuyo es una trampa asquerosa del sistema político. A ti te hicieron un 4, ahí donde yo aprendo qué significaba un 4, ¿no? Un 4 era una trampa que te establecía el poder político. Y la presión fue tan grande que todavía le agradezco a uno de los entonces dueños de la empresa Televisa, que descubre que lo que había contado Raúl Velasco en la empresa, diciendo de que culpa mía, su hijo se había tenido que emigrar y esconderse en Alemania, porque yo habría falseado en mis declaraciones. Cuando se enteran de verdad la historia, cómo era, Raúl la pasó muy mal, al punto que se enfermó, le dio un ataque al corazón, lo llevaron a Suiza, se puso un par de marcapasos. Esto fue un escandalete mayúsculo. Y uno de los dueños, que hoy se dedica más al fútbol y a otras empresas que a su original compañía, que era sobrino del Tigre Azcárraga, el Güero Murillo, fue el que presiona al Estado y le dice: suelten a Brizuela, porque si no, vamos a contar en los programas de Saludos quiénes son ustedes de verdad, desde el presidente para abajo, todos. Y la amenaza fue fuerte. Imagínate a qué niveles se estaba manejando esta discusión y cuál era la amenaza a los políticos. Publicarles todos sus chanchullos sucios si no me soltaban y no fijaban una fecha. Yo me pasé casi 5 meses ahí. Entonces, bueno, salí y fue un derrotero muy largo, porque fueron 6 años de juicio penal, a donde Hacienda se encargó en ese tiempo, por indicaciones de esta misma gente, de perseguir a los empresarios que me querían contratar. Y yo tenía urgencia de trabajar porque yo tenía que pagar algo que no debía, porque así me lo establecieron, lo quise impugnar y no me dejaron. En fin, estaba atrapado, como aquella famosa película, ¿no?, de Nicholson, Atrapado sin salida. Y tenía que seguir el curso de una demanda penal en mi contra. Yo era un defraudador fiscal, así como alguna vez se dijo de que la francesa era la peor secuestradora. Bueno, después se descubrió de que fue una trampa, ¿no? A ver, bueno, a mí me pasó eso, pero yo, en mi caso era diferente. Yo tenía un arraigo popular precioso con la gente. Y teníamos un sinnúmero de seguidores en la puerta del reclusorio todos los días con altoparlantes poniendo mi música. Y aún desde el módulo de máxima seguridad, donde había gente muy famosa ahí. En el módulo estaba Don Neto, Félix Gallardo,
Jaime, el hijo de don Jaime, estaba Caro Quintero. Yo escuchaba mi música que venía de ahí todas las madrugadas. Y era como, obviamente eso no era gratificante para mí, y me sentía como en medio de una pesadilla, ¿no? Pero la gente estaba como encariñada de que yo estuviera ahí, y lo primero que me dijeron fue eso: si tú estás acá, somos todos inocentes. Era como, esa frase la acuñé porque me la dijo alguien muy importante ahí adentro, y la acuñé para siempre, porque dije, es la cruda realidad de ese submundo de las cárceles, ¿no? Donde ellos saben quién es quién, y quién tiene culpa y quién no. Pero aún todos ellos que supuestamente eran culpables, decirme eso: si tú estás aquí, todos somos inocentes. Como diciendo, ¿cómo te van a tocar a ti? Claro. ¿Qué tienes que ver aquí tú? Pero bueno. Señor Ya, Laureano, dígame una cosa, por favor. Ahí te digo, Dígame algo que yo realmente no puedo concebir tanta infamia, tanta presión para una persona. ¿Usted tenía enemigos en la política o en algún lado para que le hicieran tantas cosas? Mira, una de las cosas que tú aprendes cuando llegas a desarrollar una labor pública, y esto viene de Argentina, me acuerdo, porque en Argentina te decían, oye, el día que te digan que en la prensa o saquen una nota diciendo de que me parece que te tío es maricón, te lo digo así sin ninguna intención de ser peyorativo con ningún tipo de clase de género, ni mucho menos, pero el día que digan que tú eres maricón, quiere decir que ya te estás haciendo famoso. Entonces, sí, porque la parte amarillista de un país siempre busca, al principio elogia a sus nuevos personajes, a sus nuevos ídolos, y después cuando a alguien le cae mal, este tipo debe ser maricón, ¿no? Así decían ese tipo, ¿no? Me preguntas, yo creo que la envidia de esa clase política, que muchas, no digo que todos, hay algunos que chapó, son inteligentísimos, pero muchos, y hoy vemos que gran mayoría deja mucho que desear en términos de conocimiento, cultura, educación, cualidades artísticas. Entonces, un tipo que de pronto tiene arraigo popular es una piedra dolorosa para un tipo que, aunque tenga un poder político, creo que es un envidioso natural. eh, y yo creo que por ahí venía la cosa. Y además la música mía, yo en ese tiempo justo tenía en difusión una canción que te la voy a recordar, que decía: tengo ganas de estar bien sin que nadie lo interprete y sentarme en el andén de algún cohete o algún tren. Tengo ganas de crecer y ver crecer a los míos. Tengo ganas de que se termine la violencia y los impuestos. Y tengo ganas de que me dejen de joder. Esa era una de las canciones que yo tenía en ese tiempo y estaba sonando en radio. Y no sé, a lo mejor le cayó mal a algunos de estos desavenidos, hasta físicos, porque si se les mira la cara a estos tíos, diablos, no sé ni cómo se casaron alguna vez, y no sé cómo engendraron hijos. Pero, a ver, yo lo analizo ahora con vista y con mucho humor. Gente fea espiritualmente, fea en su quehacer de empleados del pueblo y feas hasta físicamente, ¿no? Entonces, la fealdad le debe haber agobiado la vida a alguien y haber dicho: este cabrón, ¿qué está haciendo aquí con tanta popularidad? Le vamos a meter. Y además, mi cualidad de extranjero. Es más fácil pegarle a un extranjero, claro. Es mucho más fácil pegarle a un extranjero. El otro día, yo no he visto estas series, te aclaro. No me interesan esas series hechas ahí a vapor y que parecen novelitas mal hechas y de mala factura. Pero alguien me llama y me dice: oye, está saliendo la serie de Luis Miguel. Digo, yo, la serie de Luis Miguel, ¿yo qué tengo que ver? ¿No? A Luis Miguel lo conocía porque estaba, en un tiempo yo estuve en la Warner y él estaba en la misma compañía. Y conozco muchas cosas de esa historia por ahí atrás. Pero bueno, porque tenía muy buena relación con el presidente de la empresa. Eso. Pero precisamente en la serie de Luis Miguel dicen, hay un capítulo donde le dicen a Mickey, que él está creo que en Miami, no sé dónde, oye, le dice a Hugo López, que fue un gran amigo mío, fue un argentino que le hizo la carrera a Mickey. Que quiero aclarar eso porque cuando lo tenía el papá, lo tenía a mal traer al niñito. Y claro, Hugo López toma la carrera. Y bueno, el personaje que hace de Hugo López le dice: no, Mickey, no vas a viajar porque hoy metieron preso al Ángel del Rock.
y el segundo en la lista eres tú. ¿Y por qué el primero y el segundo? Primero porque yo también quería tener contra el hijo de Velasco y Raúl lo desapareció, y yo era extranjero. Y Miki no era mexicano, andaba con 2, 3 pasaportes falsos, nunca se supo de dónde era, y alguien le arregló, creo que fue el hijo de la Madrid, que le arregló en 48 horas los papeles y le dieron hasta la naturalización. ¿Para qué? Para salvarlo de la cárcel, porque no declaraba aquí, tenía un pasaporte de Argentina, otro de España, y él en realidad había nacido en Santurce, en Puerto Rico. Entonces, que esas cosas no se dicen en la serie, pero yo las conozco. Y sí, sé la verdad de la historia por detrás, el behind the scene, ¿no? Claro. Total, iban contra los personajes que pudieran ser más fáciles de golpear. Eso al entender de estos corruptos infames de la política en ese momento. Y se tiraron contra un extranjero. Y yo, obviamente, imagínate tú que te pase esto en Francia. ¿Qué haces? Y bueno, seguir las reglas que te dicta el sistema y el sofusgamiento que te pase en Argentina, o que te pasen, que seguramente no te va a pasar, porque en Argentina nadie mete preso a nadie por cuestiones fiscales. Se habla con la gente, se sienta con la gente, se elabora un plan y ya está. En el mismo Estados Unidos, para que te lleguen a tocar la cárcel tienes que ser un defraudador hiperprobado, ¿no? No, en este país se hacía lo que se quería. Y creo que todavía se sigue haciendo lo que se quiere en materia política, por encima de los demás poderes, ¿no? Entonces el Poder Judicial lo manipulan así, y bueno, ya está. Los jueces a favor de lo que le digan de arriba, los ministros a favor de lo que le digan de arriba, y todo funciona así. Entonces estás bajo mantos dictatoriales. Después de estos 32 años que han transcurrido de esa detención injusta que pasó usted y demás, bueno, antes de eso, en el 2006 sale un libro llamado La infamia del poder en México. Ahora, 32 años después, ¿usted qué opina? ¿Usted cree que esa injusticia que usted pasó truncó su carrera en México? A ver, aquí me tienes en México hablando a través de redes, me muevo, trabajo, tengo una banda preciosa, que es la última que armé, que ya nunca me duró tanto una banda, y creo que por la calidad de la humana que yo busco en la gente, la tengo hace casi 9, 10 años. Estamos como todos esperando que se acabe la pandemia para salir a trabajar y seguir de gira por el país y por los países vecinos. Truncar, no, le puso un freno de mano a una carrera que venía con 5 estrellas. Con todo. Y que el proyecto era muy importante, estábamos por hacer crossover al inglés, ella tenía convenios hechos en Estados Unidos, y obviamente el tener que aferrarme a un sistema jurídico opresor que tenía en ese tiempo sobre mi cabeza, y a casos abiertos, pues yo me podría haber ido, chao, pero ¿sabes lo que iban a hacer? Me iban a demandar como que era fugitivo, que no había cumplido con las cuestiones legales, y me iban a tirar Interpol por la cabeza. Y a mí me iban a agarrar más fácil de lo que agarraron, por ejemplo, hoy en este sistema. No agarraron a nadie todavía. A ver, a nadie, punto. En cambio, conmigo fueron muy veloces y con una celeridad espantosa. Y no dudo que lo harían de vuelta, si fuera el caso que sucediera ahora en este momento, el mismo caso mío del 89-90. Entonces, truncar, sí, la estorbaron, la manosearon, amenazaron y amedrentaron a todo el empresariado nacional, y yo tenía que estar permanentemente aquí. Me podría haber ido a otro país, te aseguro que yo con mi bagaje de producciones y de mi bagaje musical hubiera iniciado de cero, pero no me podía ir. No me lo permitía el mismo sistema jurídico, porque estaba prisionero de procesos. Entonces, pero además dije, no me voy a ir. Voy a demostrar aquí, en el pueblo que de alguna manera, con el pueblo que de alguna manera me apoyó, me dio su visto bueno y me convirtió en un referente musical para ellos, de que hicieron bien en confiar en mí, porque aquí el decente soy yo, y el indecente es el sistema, y los claro, empleados del sistema, aunque ostenten hasta la chapa de presidente, ¿no? A mí los gafetes no me asustan, ni me van a asustar nunca. Y siempre tuve conciencia, y eso es algo que debería tener todo mexicano, de que los políticos son empleados nuestros.
En este caso mío no, porque bueno, yo no voto aquí, yo soy siempre un invitado a la mesa. Pero en cada país los políticos están al servicio de la gente, son empleados del pueblo y están para administrar y para rendir cuentas. Y bueno, pero me había encontrado con un sistema dictatorial, la época de Gortari, y bueno, y yo fui el chivo expiatorio de que le salvó el pellejo a muchos nacionales en la música y en el espectáculo, que no tocaron porque cada uno a partir de ahí dijo, se agarraron la pistola, nos van a hacer pedazos a nosotros. Y la gente salió a pagar lo que no debía, lo cual también es una indecente. Y por eso mi libro se llama así, y sigo insistiendo que la infamia del poder todavía no ha cesado. Mi caso todavía está en suspenso porque al gobierno le gusta dilatar la justicia en México. Y eso es una parte institucionalizada ya, de mala costumbre. Y lo que habría que hacer es limpiar, sobre todo, las cuestiones de derechos humanos, porque siempre lo usan de bandera para las épocas proselitistas, pero cuando suben, ¿dónde están los derechos humanos? ¿No? Y mi caso es un caso claro, profundo y grave de derechos humanos violados, que ya ganó las 2 sentencias de la Comisión y que eventualmente se va a resolver a nivel de Corte Interamericana, porque no hay voluntad política ni jurídica. Señor Brizuela, esta infamia... Perdón. Esta infamia que usted pasó, como está marcado en ese libro, esta infamia del poder en México, ¿le causó algún problema emocional? Claro, por supuesto. Destrucción de tu cuadro familiar, destrucción de tu cuadro empresarial y de trabajo, hecho a fuerza de mi propio instinto y mi talento, o como le quieras llamar, pero no le debo nada a ningún político, ¿no? Gente riquísima en este país que nace de favores políticos, ¿no? Lo mío fue obra y gracia de una empatía con un público precioso, uno de los más musicales de América posiblemente, que me puso en el lugar privilegiado de un elegido y de alguien a quien le estaban devolviendo todo el afecto que yo le daba en mi música al pueblo, ¿no? Eso es invaluable y obviamente eso te produce un quiebre muy fuerte emocional y sobre todo a tu entorno de familia, de amigos, empresarios. Fue precisamente durante mi encarcelamiento que nace, para darte un ejemplo de las cosas cómo se suscitan hasta en el mundo de la música, cambios. Traíamos una gira gigantesca que iba a durar más de un año y eso quedó en la nada. Empresarios tuvieron que rehacer sus agendas, económicamente un desastre. De mí dependían 25, 26 familias, que eran desde músicos, ingenieros, asistentes, oficinas, los jalacables, los que viajan para todo lo que es montaje, y nosotros no parábamos de trabajar. Yo era uno de los mejores proveedores de trabajo de este país, de los mejores, en cuanto a volumen. Trabajábamos muchísimo, llegamos a hacer, pero no solamente en este país, porque yo acarreaba a toda esa gente a cada país centroamericano que íbamos, a países sudamericanos, a presentaciones en Estados Unidos, en el Caribe, y esa gente estaba completamente gratificada por trabajar conmigo. Y cuando te sucede eso, de hecho en enero recibo la visita en el reclusorio del que había sido mi guitarrista de hacía 5 años, Alejandro Markovich. Y me dice, ¿qué crees, Laureano? ¿Cuándo crees que vas a salir? Porque me están pidiendo los chicos eran sus viejos compañeros, con quien yo ya había hecho hasta televisión cuando empezaba, y habíamos ensayado muchas veces con las insólitas imágenes de Aurora. Y después resolví quedarme con el que yo consideraba el más talentoso del grupo, que era Markovich. Y él fue parte fundadora de mi primera banda ya fija mía, ¿no? Después de haber estado con Kerigma, con gente que era parte de Bonnie, los enemigos del silencio, qué sé yo. Ya cuando formé mi banda, que me acompañó durante muchos años, le hacen la oferta a Markovich los ex compañeros para formar lo que iba a ser Caifanes, año 90. Y de hecho el dueño el dueño del nombre de Caifanes era Markovich, él lo tenía registrado como para él.
Y le digo, mira, Alejandro, te deseo la mayor de la suerte, brother, no pierdas un minuto de tiempo aquí. ¿Sabes qué aprendí desde que estoy acá? Que aquí sabes cuándo entras, pero por este bendito sistema corrupto e infame no sabes cuándo sales. Así funciona la justicia en México, viejo. Entonces, good luck, no me esperes, no quiero truncarte en ningún proyecto. Y si te están llamando de la BMG, a donde quieren grabar a Caifanes, porque traían ese plan, ¿no? De seguir grabando ya Claro. cosas porque habían sido los que le sacaron provecho, ¿no? Esto de Rock en tu idioma. Y a partir de ahí, bueno, él se integró a sus compañeros de origen y formaron Caifanes. Pero eso sucedió precisamente porque se nos truncó la gira con Alejandro. Si no, yo creo que Alejandro le hubiera dicho a sus compañeros, ¿saben qué, muchachos? Si no hubiera pasado nada, aguantenme hasta finales del 90 que termino gira con Brizuela para que él se vaya a grabar su nuevo disco y ahí a lo mejor hablamos, ¿no? Y a lo mejor él no hubiera sido el guitarrista de Caifanes, lo cual hubiera sido una pena para Caifanes, porque creo que fue el músico que definió un poco el sonido de Caifanes, ¿no? Así que mira cómo suceden historias de anécdotas que se desprenden de un incidente completamente infame, ¿no? Qué barbaridad. Y ahora 32 años después, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente emocionalmente? ¿Cómo se siente anímicamente Laureano Brizuela? Muy bien, muy bien. Muy bien, he madurado en muchos aspectos, no solamente en tiempo, en edad, sino que también te logras una madurez preciosa en cuanto a tu perfil musical, que ya de por sí era un perfil serio, era un perfil respetuoso. Siempre fui una persona muy, muy concerniente y muy consciente del lenguaje que debía usar con mi público, de la calidad de mis grabaciones. Siempre grabé todos mis proyectos en Estados Unidos, porque estaban los mejores músicos y los mejores músicos de estudio y los mejores estudios del mundo. Y hoy, después de estas 3 décadas, y qué curioso, marcamos el tiempo de estas 3 décadas precisamente porque el caso sigue. Mira qué curioso. Ya el caso cumplió más de 3 décadas y sigue, y todavía. Pero espero que se termine este año y a nivel de Corte Interamericana, a donde directamente se va a dictar justicia. Pero si me preguntas cómo estoy muy bien y con proyectos, haciendo cosas. Acabamos de grabar. Hay una gente nominada de nuevo al Grammy, que ya ganó un Grammy hace 2 años, que me avine a hacer algo completamente distinto. Grabé con un grupo de Tex-Mex, de cumbia Tex-Mex, que grabaron canciones mías, y de hecho ahora posiblemente vamos a hacer un video juntos. El grupo se llama El Plan, ¿no? Y fue muy divertido. Mi música, evidentemente, cuando una buena canción creo que se puede adaptar a cualquier género y a cualquier estilo. Y acabo de grabar otra cosa que va a ser una sorpresa, y la dejo en suspenso esa porque va a salir en abril, con alguien que yo lo conocí siendo prácticamente un niño que estaba pasando a su adolescencia, y con un grupo que terminó siendo muy exitoso tanto aquí como en Latinoamérica, que es Timbiriche. Acabo de grabar algo. No he sido de grabar cosas con nadie. Tú sabes que no hay muchos duetos por ahí sueltos míos con nadie. Creo que hay uno o dos, nada más. Y ahora vuelvo a grabar, de hecho, con Benny. Acabamos de hacer una cosa muy interesante. Es un gran amigo, también habitante de San Miguel. Qué curioso. Y tenemos una sorpresa para abrir. La gente se va a asombrar porque hemos hecho una mancuerna interesantísima. Y no ha optado, muy bien. Últimamente no ha optado, últimamente no ha optado en hacer algún concierto virtual como se están regularmente haciendo desde el año pasado. Fíjate que he participado en conciertos virtuales. De hecho, acabo de ser invitado por una banda que prácticamente, no te digo que yo apadriné la banda, pero yo fui el primer artista, digamos, conocido que los apoyó y se presentó en un antro en Ciudad de México, en San Ángel, cuando ellos dieron su primer concierto. Y en Matute. Y Matute acabamos de grabar hace 3 días en Ciudad de México, en un foro precioso y con, ya sabes, con toda la grandilocuencia que ha hecho famoso Matute, porque Matute tiene una producción muy buena y además son excelentes músicos, excelentes. Buenas voces, buenos intérpretes, y hacen, aunque lo de ellos es hacer covers internacionales, han hecho cosas mías y han invitado a 4 artistas
importantes a que participaran de su celebración de 14 años. Y este concierto en streaming va a salir el día 16 de abril. Así que se lo estoy contando a mi gente para que sepa que además ha ido a estar. No he querido hacer streaming. A ver, es complicado, es riesgoso y creo que estamos a muy poco tiempo. Sí he mantenido un contacto virtual con mi gente constante a través de mis redes, en pequeñas cosas que subimos a las redes. Y lo hago para mantener mi comunicación con mi gente porque creo que es un síntoma de respeto a tu público y eso. Yo creo que ya se nos está pasando, yo creo que este debe ser uno de los últimos streamings que se van a hacer, lo del de Matute, pero porque se supone que si se hacen las cosas bien desde el Estado, este país tendría que estar ya superando su crisis viral después del verano, ¿no? Entonces, eso cruzamos los dedos todos, porque por lo menos en Estados Unidos vemos que han puesto esta fecha y creo que la van a cumplir allá, ¿no? Y esperemos que sea motivo de imitación por los países que no han hecho bien su labor en materia del coronavirus, a donde de hecho yo también me contagié en diciembre, ¿no? Me contagié en México y lo superé en México, ¿no? Y soy de los que estoy dentro del lado de los porcentuales positivos de este tema, y lamentando mucho la cantidad gigante de pérdida de gente valiosísima que hemos tenido a lo largo de esta pandemia, ¿no? Pero bueno, el 21 de junio se supone que todo Estados Unidos va a estar vacunado, imagínate. Y ya se nos van a abrir puertas, si no en México, si a lo mejor se demora, y creo que sí es posible que se demore, por lo menos de habilitar países a donde ya tenemos cierta trayectoria y trascendencia de trabajo, como para empezar a movernos y volver a lo que es lo nuestro, el espectáculo. Nosotros, a ver, no te digo que el artista debiera de ser de andar impune por la vida, ¿no? Y sin compromisos sociales, ni cívicos, ni fiscales, ni nada. Pero deberían respetar un poco más los sistemas políticos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros entretenemos a la gente, mientras en muchos países del mundo hacen muchos chanchullos los políticos. Y nosotros somos los que distraemos a la gente de alguna manera. No deberían estar agradecidos en lugar de violentarse contra nosotros. Pero bueno, hay cosas que muchas veces muchos políticos no entienden. Y no creo que lo entiendan. Pero bueno. Señor Laureano, señor Laureano, realmente va a ser para nosotros pues padrísimo volver a verlo en algún escenario ya con gente, ya, pues porque eso, la verdad es que no es lo mismo cantar en un streaming frente a una cámara que cantar con todo un público, ¿verdad? No se disfruta igual. Y yo creo que ahí estaremos apoyándolo. Voy a hablar con Laura, con la señora Laura, para que me pase en algún momento, pues ya cuando ya esté bien su agenda y demás, para poder estar haciendo promoción de sus fechas y demás. Pues tengo aquí muchos seguidores en Estados Unidos, aquí en México, y bueno, pues seguramente también estarán ahí al pendiente de todo lo que es su trabajo, para que lo podamos deleitarnos con este gran artista, el señor Laureano Brizuela. Muchas gracias por su apoyo, gracias por esta entrevista. La verdad es que al escucharlo, al ver cómo es esta situación tan difícil que pasó, híjole, hasta uno se le pone la piel así como de gallina, porque de impotencia de saber que pues en algún momento pues todo lo que usted ha pasado, y que todavía sigue pasando, porque todavía no termina esta situación. Pero bueno, pues le agradezco de antemano pues su apoyo, el estar compartiendo ahorita este momento con nuestros seguidores, y pues enhorabuena, pues que le vaya muy bien. Cuídese mucho, porque bueno, pues qué bueno que usted pudo librar esta situación tan difícil de lo que es el COVID, y bueno, pues ahorita pues lo que nos queda pues es echarle muchas ganas, y pues ahorita pues enfocarse. Vamos a ver me encantará ver ese dueto que hizo con Matute,
y sobre todo, pues que ya tiene preparado con Benny Ibarra será extraordinario, pero pues obviamente pues nos encantaría verlo a usted en el escenario con esas grandes canciones que nos hizo vibrar, señor Brizuela. Muchas gracias por su tiempo. Soy Carlos Alberto, el agradecido soy yo, gracias por tu espacio. Yo sé la cantidad de seguidores que tienes y me gratifica muchísimo agregarlos a los míos que van a ver este reportaje también, esta conversación que hemos tenido, y dejarte ya para despedirnos en, primero un par de cosas. Primero, el compromiso de que sí, que te vamos a informar cabalmente a medida que se vayan abriendo las vías de promoción de lo que estamos sacando nuevo. Te acabo de decir la fecha de este streaming en el que participé, junto con otros colegas, el lanzamiento de esto que tenemos en manos con Benny, el lanzamiento de lo que tengo con esta banda en Estados Unidos y en México también, y un par de cosillas que quisiera agregar para despedirme de la gente maravillosa que se toma el tiempo y nos regala parte del tiempo de su vida para seguir estas conversaciones, y mi gratitud eterna, porque además de gente que no ha desfallecido nunca, gente que ha estado al pie del cañón conmigo todo el tiempo. Tengo la palabra fan, bueno, tengo una fanaticada, hablando ya en términos casi futbolísticos, preciosa porque nunca dejaron de estar al lado mío, nunca dejaron de confiar en que yo era un tipo que les hablaba con rectitud y honestidad, y que yo era una víctima más de los 140 millones de personas de aquí. Entonces, eso me creó una empatía preciosa con mi público. Y recomendarles que sí, que los comentarios internacionales sobre cómo cuidarnos de esta pandemia son los que sirven. Hagan caso de eso, de la gente que sí usa tapabocas. Hagan caso de esto de la sana distancia, que no sea simplemente un eslogan. Esto se transmite por aire y por vías respiratorias. Y de hecho, yo, por condescendiente y estar en una boda hace 2 meses, fue que me pasó lo que me pasó, precisamente por la cercanía de la gente. Pero no le podía decir que no a la gente. Entonces, hay veces que es preferible privarse y a veces no asistir a lugares donde van a haber aglomeraciones ni eventos así, precisamente para cuidarnos, hasta que esta pandemia ya sea parte de la vida del ser humano, pero ya no nos afecte y no deje un tendal de gente fallecida en el camino, como te digo, que hemos perdido músicos valiosísimos, actores valiosísimos, grandes amigos de nuestra vida. Cuídense. De hecho, ojalá que el sistema de este país cumpla y estén todos vacunados a muy corto plazo. Y eso es una obligación que tiene el sistema para con el pueblo. Ojalá que cumplan, de verdad. Y nada, y esperando que en muy poco tiempo estemos en contacto de nuevo, Carlos Alberto, y podamos platicar ya de los lanzamientos de estos proyectos. No, un abrazo a Arturo, porque yo sé que es el la próxima vez que tenga la oportunidad de entrevistarlo, me encantaría ir a ese lugar tan bello donde vive San Miguel de Allende, que me encanta San Miguel. Aquí te vamos a recibir con los brazos abiertos y con lo que es el símbolo de San Miguel, que es el corazón. Aquí a la gente, así es. Aquí vive gente que tiene un gran corazón y gente que recibe a gente con un gran corazón. O sea que desde ya te agradezco el tiempo, de verdad, un abrazo muy grande a todos los que están pendientes de esta transmisión. Y nada, no nos despedimos, sino hasta luego, y estaremos en contacto precisamente para seguir nutriendo esta información con nuestra gente, ¿ok? Claro que sí, señor. Pues es un placer y un fuerte abrazo hasta allá, a la distancia, hasta allá, hasta San Miguel de Allende, señor Laureano Brizuela. Muchas gracias, mucha paz interior, mucha salud y hermandad, por favor. Gracias. Así es, señor. Muchas gracias. Pues ahí está, amigos, una entrevista que realmente me deja anonadado por toda esa injusticia. Bueno, primero que nada quiero agradecerle su tiempo, la paciencia, porque es difícil tal vez a veces en el streaming poder comunicarse con las personas. En este caso, pues estaba medio fallando la señal. Qué bueno que al menos tuvimos la oportunidad de escucharlo bien al señor Laureano Brizuela. La verdad es que un gran ser humano, una gran persona. Yo lo conocí hace
un tiempecito en Monterrey, y en persona es un tipazo, la verdad, el señor Laureano Brizuela. Y ahorita, pues, no había tenido oportunidad de haberlo, haber escuchado tantas cosas que nos dijo, sobre todo la forma en que él fue detenido, la forma en que fue, pues, injustamente, pues, culpado y demás. Y pues aquí, como dice su libro, pues él vivió la infamia del poder en México. Saben que no soy mucho de política, pero en esta cuestión la verdad es que pues yo me solidarizo con él. Y bueno, pues qué puedo decirles de esto que estamos viviendo, y no solamente en México, en muchas partes del mundo. Así es, muy lamentable. Espero que les haya gustado la entrevista. Ayúdenme a compartirla, por favor, a darle like, ¿verdad? A la entrevista, y a seguirme en mis redes sociales, correo electrónico c.albertocantante@gmail.com, en Facebook, Carlos Alberto Comunicador Oficial, en Instagram, Carlos-Alberto Oficial 7, y en Twitter, @kcantante. Ahí estamos. Y bueno, pues obviamente a suscribirse aquí al canal, Carlos Alberto Comunicador Oficial en YouTube. Y pues recuerden que pues todos los martes, para los amigos que se están apenas entrando, perdón, todos los jueves es Lo que se ve no se pregunta, con entrevistas con diferentes personalidades. Tenemos en el canal, pues es muy variable. Tenemos lunes y martes espectáculo, miércoles pues tenemos ahí de repente también espectáculo, y le metemos de todo, cosecha de todo. Jueves es entrevista, viernes bohemio, sábado de cosas paranormales, y el domingo el tobogán del tiempo. Así que, bueno, pues los espero que estas personas que apenas están entrando a este canal, pues nos ayuden a compartir, nos ayudan a darle like en los videos, y pues obviamente pues cualquier sugerencia es bienvenida. Le doy gracias al señor Laureano Brizuela por su tiempo, y bueno, pues nos vemos mañana, Dios mediante, en La Bohemia, donde vamos a pasarla a todo dar. Soy su amigo Carlos Alberto, que pasen una excelente noche y un fuerte abrazo, y también mi agradecimiento a nuestro productor Arturo Márquez, que siempre está ahí al pie del cañón. Que pasen una excelente noche. Esto fue Lo que se ve, no se pregunta.